Bueno, hola a todos y bienvenidos. Estamos en la Huerta de Godella, que es un municipio de la Huerta Norte de Valencia. Tendrá unos 10 o 15.000 habitantes, es pequeñito. Pero a mí me encanta, tiene una zona de bares muy chulas y con unas casitas muy bonitas que un día os enseñaré. A ver, vamos al tema. En este vídeo vengo a hablaros del famoso saludo motero. En primer lugar, ¿el saludo motero en qué consiste? Pues consiste en saludar a los demás moteros que te cruces con el dedo índice y corazón para desearles una buena ruta y suerte. Vale, ¿y de dónde viene esa tradición? Pues exactamente no se sabe. Hay quien dice que de Barry Sheen, que era un piloto de motos que celebraba así sus victorias. También he leído en foros que viene por el saludo que se hacían los mensajeros en moto del ejército de Gran Bretaña. Y por último, la opinión más extendida quizá es que viene de la Guerra de los 100 años, ya que los franceses cortaban esos dos dedos a los prisioneros ingleses y esos últimos, a modo de sorna, solían saludarles con esos dedos. Siempre y cuando aún los tuvieran, claro. Vale. ¿Y a quién hacer el saludo motero o cuándo hacerlo? Pues aquí es donde entra un poco las discrepancias, ¿no?, entre moteros, ya que no todos opinan lo mismo, no todo el mundo piensa igual. Y bueno, hay gente que solo saluda en rutas por carretera y además solo a motos de su estilo. Es decir, si llevas una R, solo saludas a los que lleven una R. Si tienes una custom, solo a los de la custom, y así con todo. Pues bueno, eso es algo que particularmente a mí no me mola nada. Yo saludo a casi todo el mundo que va en moto y a algún crío que se me queda mirando pues también. Y casi siempre me lo suelen devolver. Yo creo que el saludo motero es algo muy bonito y que debería de unirnos como el colectivo frágil que somos, que nos deberíamos apoyar entre nosotros y mantener ese tipo de tradiciones. Y no dividirnos dependiendo del tipo de moto que llevamos ni tonterías por el estilo. Si estamos en dos ruedas, todos somos moteros, desde el que lleva una R hasta el que lleva un scooter. De hecho, igual el que lleva ese scooter es más motero que nosotros, pero por circunstancias que le pueden haber pasado, ahora va en un scooter. De hecho, os voy a contar una historia cortita, espero que no os moleste. Yo conocí una vez a un señor motero con todas las letras, más de 40 años de moto detrás, y había hecho todas las rutas y todos los caminos posibles, había hecho media Europa en moto. Y había tenido un accidente y ahora tenía que ir en scooter, el pobre, porque no podía doblar ya el pie del freno y tenía un problema en el tobillo, por lo que iba en scooter. Pues bien, ese señor sigue siendo un motero con dos cojones, eso sí, con su scooter. Para mí, lo del saludo motero es una tradición muy chula y que no debería perderse, así como los códigos que tenemos. A ver, aquí vamos a estar parados un buen rato. Esta es la entrada a Ronda Norte de Valencia. Pues eso, que el saludo motero es una tradición que yo creo que es muy chula, creo que no deberíamos de perderlas. Además, como tampoco deberíamos perder los códigos varios que hay entre los moteros, que sí que me he dado cuenta que quizás a día de hoy ya no se lleven mucho, como por ejemplo lo del casco en el suelo. Si tú un día tienes un accidente o necesitas ayuda de cualquier tipo, te paras en donde sea y dejas el casco en el suelo. Y los moteros que pasen, al ver tu casco en el suelo, van a parar a ver si te pueden ayudar de alguna forma. Pues esto es una tradición que se lleva haciendo desde Dios sabe cuándo y que a día de hoy me da la impresión que como que ya se ha perdido. Lo digo porque un par de veces yo me he encontrado gente que estaba con el casco en el suelo, me he parado a ver si necesitaban ayuda de algún tipo, si necesitaban algo,
y me decían que no, que todo iba bien y tal, y bueno, pero que habían dejado el casco en el suelo por no saberse este rollo. No sé qué opináis vosotros. ¿Tenéis costumbre de hacer el saludo motero? Y si lo hacéis, ¿se lo hacéis a todas las motos? ¿Solo a algunas de las que os guste? ¿No se lo hacéis a scooter? Que este también es un clásico. A scooter hay mucha gente que nunca se le hace el saludo motero. Yo sí, la verdad. De hecho, a lo mejor más que por el tipo de moto, yo para hacer el saludo... A ver, vamos ya. A ver... Bien. Yo para hacer el saludo, en lo que más me fijo, más que en la moto que lleva, el otro motero con el que me cruzo, me intento fijar en la equipación. Por ejemplo, si lleva guantes, si lleva chaquetas, si no va en chanclas, por ejemplo. Y si va equipado, yo casi siempre le hago el saludo y me lo suelen devolver. Eso sí, si veo que va en camiseta manga corta, si va en chanclas, pues a lo mejor no se lo suelo hacer, que quizá eso también esté mal, pero porque muchas veces que lo he hecho no me lo han devuelto y me he acostumbrado ya pues a no hacérselo. Bueno, creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. No sé qué opináis vosotros, me lo podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y también si tenéis ideas para nuevos vídeos. Nada más y un saludo y cuidado por ahí. Venga, chao.